Epístola del apóstol Pablo a los colosenses. Y entramos en el... Bueno, ya entramos la semana pasada, pero cambiamos el tema al versículo 1. Si hubiese sido mi lógica, el capítulo 4 empezaría con el versículo 2, sería el versículo 1. Pero ya dijimos que los capítulos, por si alguien no lo ha notado nunca y lo quiere apuntar o recordarlo de alguna manera, los capítulos fueron separados cuando la escritura se escribió, se inspiró en los apóstoles o en los primeros profetas o en el Pentateuco con Moisés, etc. Esos textos no llevaban capítulos ni versículos. ¿Lo sabíais, no? Ya lo he dicho más de una vez. Así que fue un señor que se llamaba Esteban Launton, L-A-N-G-H-T-O-D-O-M, en 1227, ya ha llovido bastante, él puso capítulos. Los versículos tampoco estaban. Fue el señor Roberto, un caballero inglés, Stevens se escribe, en 1550, que hizo la separación de versículos. No sabemos qué método usaron. Como he dicho, me parece que recientemente, mi profesor principal, tuve varios, pero el doctor Spence, él fue mi profesor, ya está. Pero él decía que no sabía si realmente es que iban con un caballo y cuando se paraba el caballo ahí empezaba el capítulo. Entonces los capítulos a veces no están donde parece que corresponderían, pero sí que son una grandísima ayuda para decir Colosenses 4 del 2 al 6. Para eso sí que nos ayudan muchísimo. Así que vamos ahí. Colosenses 4 del 2 al 6. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar, habla de sí mismo. Andad, dice ahora a los demás, sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Lo repito, pero mucho más rápido que otras veces, pero hemos visto hasta ahora la grandeza de Cristo en su deidad, en la creación y en la Iglesia. Ya cada uno de esos aspectos fueron mensajes. La grandeza de Cristo en su obra, la redención, reconciliación, santificación y justificación. Si queréis ahondar un poco más en esas palabras, hay un libro que escribí que se llama Palabras de la Palabra. Ahí te puedes enterar un poco más. Recuérdame, Virginia, te regalaré uno. ¿De acuerdo? Pero recuérdamelo, que yo me puedo olvidar. Hablamos precisamente de esas palabras. Veíamos también en esta epístola la grandeza de Cristo en su suficiencia y en la sabiduría. En él habita corporalmente toda la deidad de Dios, todo su conocimiento, toda su sabiduría. Luego vimos cómo debe verse la grandeza de su obra en nuestros corazones. Los primeros capítulos o versículos, del capítulo 3. Después también vimos acerca del hogar, las esposas, los esposos, y luego vimos también en el trabajo, tema que no se suele usar mucho, o predicar mucho de él, pero predicamos sobre ello porque está en la Biblia. Así que tratamos de tener enseñanzas tanto como trabajadores, como jefes. Pudimos ver cómo la esposa y luego el esposo, los hijos y luego los padres, el trabajador o los siervos en el caso del contexto, y los amos. Hablamos de eso también, de por qué posiblemente fue que antes eran los débiles con respecto a los otros, ¿verdad? Los hijos deben ser más débiles que los padres.
Si tienes hijos que son más fuertes que tú, tienes un problema perpetuo. Así que vas a tener que tener cuidado con eso. Y también vimos en la vida, bueno, vamos a entrar ahora en la vida del creyente. Los niños vienen del Señor, no te preocupes. La grandeza de Cristo debe verse en una vida transformada. Una vida transformada. En la medida que nuestras vidas se conforman a la suya, estaremos glorificando a Cristo en nuestras vidas. Cuanto menos nos parezcamos a Él, menos le glorificamos. Así tal cual. Así que los versículos 2 a 6 que hemos leído, aquí vemos una especie de transición antes de entrar en la última porción de la carta. Nos quedan, creo que, un par o tres de mensajes para acabar la epístola. El versículo 2, el apóstol Pablo nos presenta las armas más eficaces para el servicio y la batalla cristiana. Dice, empieza el versículo, perseverad en la oración. La palabra perseverar tiene la idea en el griego de constantes e incluso estad adheridos a la oración. O sea, lo que implica es una práctica diaria. No hace falta, que los ha habido, ha habido hombres en la historia de la Iglesia que han orado por horas. Yo no soy de esos, nunca lo he sido y ojalá lo pudiera haber sido, pero no soy capaz. Pero hay una cosa que sí hago y no me presento como ejemplo, pero es lo que significa realmente. No significa estarte 24 horas orando de rodillas. Significa estar constantemente orando al Señor. Esa es la idea. Literalmente significa ser fuerte hacia la oración. Es lo que significa. Y también nos dice que, o cómo hemos de ser fuertes hacia la oración. Porque dice, ¿cómo? Perseverando en la oración, ¿cómo? Velando en ella con acción de gracias. Sigue el versículo 3 también. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, ya son las peticiones que tenemos. Velando en ellas. Ahora, perseverar en la oración es algo que falla mucho hoy en día. Oramos para las comidas. Señor, te doy gracias por este desayuno. Cuando llega la comida, Señor, te doy gracias por la comida. Y a la noche te doy gracias por la cena. Y alguno a lo mejor cuando se va a dormir dice, Señor, dame un buen descanso. Pero lo que implica aquí el perseverar en la oración es una forma constante, continua. Como decía uno de los profetas, en cuya presencia estoy, hablando del Señor, de Jehová, en cuya presencia estoy. Y sería bueno que fuéramos tan conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas, que estuviéramos como si Él estuviera al lado. De hecho, es que está al lado. ¿Os acordáis el Salmo 121, creo que es? 121. Dice, Jehová, 121:5 dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Lo he dicho como 1500 veces, así que esta es la 1501. ¿Alguna vez te has podido separar tú de tu sombra? Peter Pan, ¿verdad? Ese famoso, ¿verdad? ¿Alguien conoce Peter Pan? La historia, el cuento. Se quería separar de su sombra y no podía. Pues así pasa con nosotros. Vayas donde vayas y estés donde estés, en cualquiera que sea tu situación, el Señor está a tu lado, ahí. Y no te puedes separar de Él. Bueno, perdón, Él no se separa de ti. Nosotros sí podemos separarnos de Él. Y de hecho a menudo lo hacemos, ¿verdad? Pero Él no se separa de nosotros. Está como la sombra a la mano derecha.
Así que luego dice también, velando en ella con acción de gracias, velando en oración y con un corazón siempre agradecido. No importa cuál sea la situación por la que estés pasando. Siempre tienes que encontrar ocasiones y razones para darle gracias al Señor. ¿No tienes nada? ¿Y eres creyente? Te digo una muy importante: dale gracias por tu salvación. Bueno, es que eso ya lo hice ayer. Hoy es otro día. Sigue dando gracias. Gracias por el día que te deja vivir. Si tienes salud, gracias por la salud. Si tienes alimento, gracias por los alimentos. No solo a la hora de comer, en cualquier momento. Gracias por mis hermanos. Hay cosas por las que agradecer. Gracias porque tengo un trabajo. Gracias porque tengo un salario con el que puedo vivir y tú me provees a través de ese trabajo. Hay mucho. Nos falta, hermanos, nos faltan acciones de gracias en nuestras oraciones. No solemos tener, hablando en general, no solemos tener corazones muy agradecidos al Señor. Alguien nos hace un favor y si somos un poco educados decimos gracias, ¿verdad? Pero ya el Señor, que nos llena de su gracia todos los días, de sus mercedes todos los días, ¿no tenemos ocasión para darle gracias? Perseverando en la oración, velando en la oración, en ella, con acción de gracias. Con significa junto a. Pídele al Señor, pero no te olvides de darle gracias. Es uno de los problemas que tenemos. Velando en oración con un corazón siempre agradecido. Fíjate que las palabras velar y orar a menudo van juntas. Velar y orar. Estar vigilantes es lo que significa velar, despiertos y orando. Despiertos no es literal, simplemente alertas, es lo que significa, alertas. Hermanos, tanto una cosa como la otra son necesarias. A la verdad, dijo el Señor a sus discípulos cuando se apartó para orar en Getsemaní, le dijo al final, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y eso lo sabemos todos por experiencia, ¿verdad? Para unos es más, nos es más débil que para otros. Eso es cierto. Pero en definitiva todos tenemos esa debilidad. Quisiera que fuéramos a leer en Mateo 24, versículos 42 y 43. Versículo 42 de Mateo 24 nos dice: velad pues, ¿estáis ahí? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Qué contexto, qué nos enseña esta palabra velar? ¿No dormir ni de día ni de noche? ¿Qué significa? Estar atentos, estar atentos. Si hay peligro de que venga el ladrón, estate atento. ¿Vale? Bueno, pues hay un león rugiente a nuestro alrededor. Hay que estar atentos. En 1 Pedro 4:7, lo leo por vosotros. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y en el capítulo 5, versículo 8 de 1 de Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto no es a los infieles o a los que no creen, los no creyentes, esto es a los creyentes, ¿de acuerdo? Todos estos versículos y más que hay en la Biblia nos hablan de estar vigilantes, de no estar durmiendo o vegetando. Espero que podré explicar esto un poco más adelante. De no estar tan relajados en nuestra vida cristiana que nada nos preocupa. Nada. Yo soy salvo, pues ya está bien. Hay mucho más.
Muchas veces lo he dicho. El ser salvo es el primer paso de entrada al camino eterno. Pero nos dice el Señor que ancho es el camino, ¿verdad?, que lleva a la perdición, y muchos son los que pasan por ella. Y también dice que estrecho es el camino, pedregoso, es difícil de andar, pero ese es el que lleva a la vida eterna. Y muchos se conforman con que ya son salvos, ya está, lo demás ya no importa. Oh, sí que importa. Debería importarte a ti, como al Señor también le importa. No es el todo, no es el todo. El crecimiento espiritual no viene en cuanto eres salvo. El crecimiento espiritual viene a través de ir vigilando, aprendiendo, trabajando con esfuerzo. Si no, ayer lo estaba hablando con mi hija. ¿Cómo me acuerdo de cuando era pequeña?, le decía yo. ¿Cómo me acuerdo de cuando eras pequeñita? Dice, seguramente no hubieses querido que creciera. Digo, entonces lo pensaba, pero ahora soy ya un poco más adulto y pienso que, ¿qué haría yo con un bebé ahora? Si tú no hubieses crecido, seguiría teniendo un bebé. Y ya tengo unos cuantos años para tener un bebé. Así que Dios hizo las cosas bien, ¿verdad? Dios hizo las cosas bien. Tengo edad para ser abuelo, pero no para ser papá. ¿Qué quiero decir con eso? A ti te gustaría, tenemos una niña allí, y tenemos otra, está aquí, bueno, es igual si no está, pero les dijo a los padres, ¿os gustaría que vuestra hija, porque son las dos hijas, vuestras hijas fueran siempre así? ¿No? Entonces, ¿por qué decimos, ay, porque cuando tienen 2, 3, 4 años son graciosísimas, son para comérselas y todo eso, ¿no? Pero, ¿os gustaría que fueran siempre así? No. Entonces, la pregunta que me hago es, o que os hago, ¿por qué pensamos que a Dios no le importa que sus hijos crezcan? El propósito de ser salvos no es simplemente ser salvos, sino que crezcan en el conocimiento de Dios. Él es tu Padre Celestial, una vez que te has convertido. Entonces, cuando te has convertido, ahí empieza, tienes vida, vida espiritual, vida eterna, pero hay que continuar. Y me temo que, sobre todo en nuestra época, muchos, demasiados cristianos, simplemente se conforman con ser salvos. Es un problema para ellos, para su vida, para sus familias. No debemos estar relajados, no debemos dejar las cosas o verlas venir. Podemos notar como en Efesios otra vez, muchas veces hemos comparado Efesios con Colosenses y tienen, en algunas cosas tienen la misma pauta, ¿verdad? En Efesios también habla de las esposas, de los esposos, de los que trabajan, de los que no trabajan, etcétera, etcétera. De los padres, de los hijos. Aquí también en Efesios 6, 18 podemos leer, orando en todo tiempo, lo mismo que nos está diciendo aquí. Aquí dice, perseverar en la oración. En el 6, 18 de Efesios dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso significa súplica por todos los santos. Intercesión, orar los unos por los otros. Tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro, y también como el Señor Jesús, nos hablan de la importancia de estar vigilantes. ¿Será importante entonces que el Señor, a través de estos hombres, y ya no llamo hombres simplemente al Señor Jesús, pero el Señor Jesús y también estos dos grandes hombres de Dios, Pablo y Pedro, que nos hablen tanto y tan enfáticamente acerca de orar y velar en oración? ¿Será importante para nosotros? ¿O nos da igual? Hemos de estar vigilantes. ¿Por qué? ¿Por qué hemos de estar vigilantes, hermanos? Porque hay peligros. ¿Tú crees que estaremos vigilantes cuando estemos con el Señor? No habrá de qué preocuparse. Pero es que ahora hay muchas cosas de qué preocuparse.
La primera de tu propia familia. Tu esposo, tu esposa, tus hijos. Hay peligros. ¿Por qué pensáis que hay tantos hijos de creyentes que no se arriman a la iglesia como si fuera la peste? Que no quieren saber nada de ir a la iglesia, que prefieren la música del mundo y ya muchas iglesias abren las puertas para que los jóvenes vengan a la iglesia y así se sientan más a gusto. Bueno, habrá que preguntarse si a Dios le agrada o no. Pero acaban perdiendo a sus hijos para el Señor. ¿Conoces tú creyentes así? Desgraciadamente sí. Hay peligros. Peligros de la propia carne de cada uno. Peligros del mundo. Peligros de este león rugiente que nos habla Pedro. Hay peligros, hermano. Por eso no se puede estar durmiendo. Ni físicamente, ni espiritualmente menos todavía. Físicamente, con 7 horas hay bastante para dormir. Si necesitas 8 no pasa nada. Pero tampoco se trata de dormir 9, 10, 11, 12 horas. No hace falta. Podemos aprovechar mejor el tiempo. Hemos de estar vigilantes. Hay peligros de falsos hermanos. Desde el tiempo de Pablo, él ya lo escribe. Peligros en la ciudad, peligros en el campo, en el mar. Todos los sitios por donde iba había peligro. ¿Y qué tenía que hacer? Estar vigilando. Estar vigilando. Bueno, nosotros vamos por la calle y nos vamos mirando a ver si nos van a matar. No, hay otro tipo. Hermanos, él también nombra falsos hermanos. Falsos hermanos. Que se dicen hermanos y no lo son. No todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Lo dijo el Señor Jesús, no yo. Peligros de tendencias filosóficas. Que el cristianismo, y hablo en el sentido más escueto, porque el cristianismo es una cosa muy amplia y muy abstracta. Los cristianos verdaderos no tenían tanto problemas con las filosofías. Pero desde 1700, 1800, siglo XVIII y XIX, y en el siglo XX, ya no digamos, ahí desembocan todas. El existencialismo, el subjetivismo. ¿No te encuentras con algún hermano que dices, no, pero la palabra de Dios dice esto? Sí, no, ya sé que lo dice, pero es que yo lo veo de otra manera. Ah, muy bien. Y tú eres cristiano, y tú lo ves de otra manera. Lo que para Dios es pecado, para ti no es pecado, ¿verdad? Todo depende de si te gusta lo que dice la Biblia o no. Eso es subjetivismo. Lo que yo crea. Es como en la política, ¿no? La señora Colau, Ada Colau, cuando entró a estar en el gobierno de Barcelona, a la alcaldía. Yo obedeceré las leyes que a mí me parezcan justas. O sea, que la ley no le importa mucho. Si esa ley me parece bien, pues sí. Pero si no me parece bien, yo no la hago. Eso es puro. Eso es el subjetivismo al grado extremo. Pero ¿por qué un creyente no tiene ganas de leer la Biblia? ¿Por qué un creyente no canta himnos cuando está solo, sola? ¿Por qué no tenemos un corazón gozoso? ¿Por qué? Son peligros, hermanos, que tenemos que enfrentar. Peligros de falsas doctrinas y prácticas. Peligros de falso cristianismo. Hay muchos peligros que acechan al creyente. Por lo tanto, el creyente debe estar velando. Y os digo más, hoy posiblemente más que nunca. Para mantener la vida cristiana a flote. Hay que estar velando y orando para que eso nos ayude y no destruya nuestras vidas. Este mundo destruirá tu vida espiritual. Esta carne destruirá mi vida espiritual.
y la tuya. Y el diablo está intentando devorarme y devorarte. No te quepa ninguna duda. Los tres grandes enemigos del hombre. ¿Sabes cuál es el primero? ¿Alguien me lo dice? ¿Quién? El diablo. Sabía que lo diríais. ¿Alguien más? ¿Quién más? Uno mismo. Yo soy mi primer peligro. ¿Por qué? Porque depende de mí si yo voy a coger la Biblia y la leo. No depende del diablo. Sí que el diablo me va a decir, pero no, ahora no es el momento, ahora no, déjalo estar, ya lo leerás en otro día, ¿no estás cansado? ¿A que sí que estás cansado? Sí, pero yo tomo la decisión. Y no voy y cojo la Biblia para leer, no voy y me pongo a orar. No le puedo hacer responsable de muchas cosas que me pasan y que te pasan, no se las podemos hacer al diablo. Es nuestra, somos nuestro mayor enemigo para nuestra alma. ¿Tenemos peligros, pues? ¿Podemos seguir nombrando? No es bastante para decir, con esto, no es bastante con esto para decir, tengo que velar, y tengo que orar, tengo que velar más, y tengo que orar más. Hermanos, recientemente, sabéis que en año y medio no hemos tenido, no sé exactamente en mayoría cuánto, que tenemos la iglesia formal. En mayo sería 2 años, 2 años, 2 años y medio, pues, aproximadamente, que llevamos aquí. No teníamos culto de oración. Teníamos estudio martes y estudio viernes. En mi mente tengo la tendencia de enseñar y ver la necesidad de aprender. Es una iglesia que somos una iglesia que intentamos crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Porque sin conocimiento el pueblo perece. Y yo no quiero una iglesia que perezca, ni yo quiero perecer. Así que por eso tengo ese énfasis. Otros tendrán otros énfasis. Bien está, pero ese es el mío. Enseñar y aprender para enseñar y aprender para enseñar. Velando y orando. Para mantener, hermanos, la grandeza de Cristo en nuestras vidas, hay que perseverar en oración y velando, o velando en oración. Y perseverar, hermanos, os digo un secreto o no hace falta. Perseverar conlleva sacrificio, conlleva esfuerzo. Y no muchos están o estamos dispuestos a sacrificar nada. Sí que nos sacrificamos para estudiar, ¿verdad? Y nos sacrificamos para ir a trabajar todos los días, ¿sí o no? Nadie dice que sí. Pero para las cosas del Señor, ¿cómo nos cuesta sacrificarnos? ¿Es verdad o no? ¿Por qué? El espíritu se queda siempre para el final. Si queda tiempo, y al final del día, por supuesto que no tengo tiempo, porque ya estoy cansado, si acaso quiero ver algo, distraerme con la televisión y tal, y luego irme a dormir, mañana será otro día. No he leído hoy, pero mañana ya leeré. ¿Verdad? Pero ¿sabes lo que pasa? Si no perseveramos en el trabajo, si no nos esforzamos, pasará como el personaje en Proverbios. En este libro de Proverbios se nos advierte, por lo menos en 2 ocasiones, si no en alguna más, pero esta es la más enfática, estos versículos que voy a leer. Si queréis buscar Proverbios 24, y lo marcáis ahí en vuestras Biblias. Proverbios 24, 30 a 34. Y veréis cómo se aplica eso a muchas de nuestras vidas. Hermano Carlos, puedes bajarlo. Proverbios 24, 30 a 34. Dice así la palabra. Pasé junto al campo del hombre perezoso. ¿Qué es un perezoso, hermanos? ¿Qué es un perezoso? Un
Vago, bien, es una definición, es ¿cómo se llama? Una palabra análoga, hay otra palabra, ¿quién me puede explicar qué es un perezoso? ¿Qué es? No un sinónimo, es la palabra que buscaba. No es un sinónimo, vago, perezoso son sinónimos. Pero ¿qué es un vago? ¿Qué es un perezoso? Que no tiene interés. ¿Que no tiene interés? Bueno, puede ser. ¿Qué más? Que no le gusta hacer las cosas. ¿Qué significa un vago? ¿Alguna vez te han llamado vago o vaga? Una persona dejada que le vive porque el aire es gratis, digo yo. Una persona dejada, despreocupada. Puede ser también una persona, hombre o mujer, despreocupado, ¿verdad? Vamos a ver qué le pasó a este hombre. Pasé, dice Salomón, quien escribe, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella había crecido los espinos. Imagínate un campo abandonado. ¿Qué van a salir? ¿Rosas? ¿Qué saldrán? Cardos y espinos y hierbas malas que no sirven para nada, se comen incluso hasta la barrera que tienes ahí con piedras. ¿Vale? Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz. Y su cerca de piedra estaba ya destruida. No es que se dedicó a destruirla, es que tú dejas algo y se destruye. ¿Has visto alguna vez alguna casa vacía? Bueno, yo creo que lo sabemos todos. Tú dejas una casa vacía y en 4 días está hecha polvo. ¿Sí o no? Su cerca de piedra estaba ya destruida. Dice, miré, dice Salomón, miré y lo puse en mi corazón. O sea, quise aprender algo de eso. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Ahora, ¿sabes que tú tienes un campo que tienes que cuidar? ¿Lo sabías? El campo de tu vida espiritual. El campo de tu vida espiritual, si no lo cuidas, acaba como este campo. El campo de nuestra vida espiritual debe cuidarse. ¿Somos vagos? ¿Somos perezosos para nuestra vida espiritual? Nadie me contesta ahora, ¿verdad? Bueno, algunos que son sinceros dicen sí, es cierto. Sí. Cualquier cosa va antes de mi vida espiritual. El trabajo, los estudios, mis compromisos, mis reuniones con este, con aquel, con el otro, con los banquetes, las reuniones con familias, todo eso está muy bien, pero nunca debe ser a expensas de cuidar nuestro campo. Si cumples con todas esas cosas, ¿por qué no has de cumplir con la más importante de tu vida, que es tu propio campo espiritual? ¿Te das cuenta de lo que digo? Sin embargo, otra vez pregunto, ¿qué es lo que se queda para lo último si es que hay tiempo? La vida espiritual. Y si eso pasa un día, pues bien está, un día. Pero cuando pasa un día, y otro día, y otro día, y un mes, y un año, y otro año, y otro año, y muchos años, tu vida espiritual acaba destrozada. No sabes bien qué es lo que crees. No has aprendido, no te has interesado por la palabra de Dios. Si descuidamos nuestra vida espiritual, si no estamos vigilantes, eso producirá pobreza espiritual. Y muchos, voy a incluirme para no ser vosotros y yo, pero muchos somos mendigos. Somos mendigos, somos perezosos para nuestra vida espiritual.
Otro de los peligros con que nos enfrentamos si no velamos es que caeremos en una especie de, y a lo mejor lo sabes por ti o por otros, una especie de autosatisfacción espiritual. ¿Me explico? Yo estoy bien. Yo espiritualmente estoy bien. Mucho mejor que otros, ¿eh? Lo primero que se nos ocurre es la comparación, ¿no? Yo estoy mucho mejor que aquel o que el otro, que el de más allá. Yo estoy bien. Y eso nos crea una especie de ceguera con respecto a nosotros mismos. Una autocomplacencia. Yo estoy bien. Yo no necesito leer tanto la Biblia, ¿eh? Yo no necesito escuchar los mensajes. Yo estoy bien. Estoy bien. Yo quisiera que viéramos aquel pasaje en Apocalipsis 3, la segunda parte, cuando habla de la iglesia de la Odisea. Aquel pastor, hablando en nombre de su iglesia, por supuesto, dice: yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿Y sabes qué le dice el Señor? Tú dices, no es lo que yo veo, no es lo que yo veo en ti, no es lo que yo sé, pero tú dices. Era autocomplaciente espiritualmente, autosatisfacción espiritual. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice: pero tú no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre y desnudo. Señor, pues yo estoy bien. Si yo oro de vez en cuando y le digo al Señor mis cosas y tal. ¿Sabes que muchas veces podemos estar orando y la oración no llega al techo? ¿Lo sabías? Bueno, pero yo soy cristiano. Sí, cristianos. Si tú no estás andando conforme el Señor quiere, ¿por qué pretendes que el Señor te oiga cuando tú quieras? Ayer estaba leyendo uno de los profetas, Zacarías. Por cuanto ellos no oyen mi voz, yo tampoco les oiré. ¿Estás escuchando la voz del Señor? ¿O estás totalmente desconectado? Desconectada. Esta era una iglesia que se había descuidado, se había relajado, se había hecho perezosa y autosatisfecha. ¿Me explico, no? No tenía necesidad de nada. Tengo todo, tengo para comprar esas mega iglesias, ¿no? Vamos por ahí, que tienen toda clase de aparatos y artilugios electrónicos y tienen pastores y tienen de todo y les sobra. Y dinero, con lo que quieras. Algunos hasta se compran, algunos pastores llevan su jet privado, pues pueden estar satisfechos, ¿no? Un jet privado, pastor. Sí, porque así, cuando me invitan al otro lado del mundo, pues yo voy enseguida, no tengo que esperar en los aeropuertos y se pierde mucho tiempo y tal. Yo así voy, pum, y ya está, enseguida llego. Pero en la vida espiritual podemos tener también esos jets privados. Oro 2 minutillos y ya puedo decir que he orado. Hermanos, solamente, y creo que eso no es una noticia, solamente deciros una cosa. Estamos hoy en día viviendo, los cristianos de hoy en día, estamos viviendo en el tiempo de la Odisea. Hay demasiada autosatisfacción espiritual. No hay ninguna iglesia que tenga ningún problema, ni doctrinal, ni de práctica, ni de nada. Todas las iglesias están bien.
Pues no. No es así. El tiempo de la odisea que estamos viviendo no es un tiempo para la autosatisfacción espiritual. No es tiempo de decir, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y posiblemente si decimos eso, el Señor nos está diciendo, lo que tú no sabes es que eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Desventurado. El problema es que no lo sepamos. Respiramos esta atmósfera de autosatisfacción. Siempre, siempre, hermanos, siempre, desde el principio, desde toda la vida, pero especialmente desde que el Señor Jesús estableció su iglesia, siempre ha sido necesario velar y orar, estar firmes. Dice 1 Corintios 16:13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Varonilmente, ¿qué significa? Que en el tiempo del feminismo, varonilmente, significa eso, con la valentía o el arrojo que se le presupone a un hombre, que tampoco quiere decir que todos los hombres lo tengan, ¿de acuerdo? Pero eso es el contexto en el que está dicho. Pero nos habla de militancia. Estad firmes en la fe. ¿Estamos firmes en la fe? ¿O podemos ser llevados por todo viento de doctrina? Militancia. Segunda de Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 1 Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. El hermano Tomás ha estado en la milicia. Algunos hemos estado un tiempo, pero él estuvo años. ¿Hay alguien que duerme cuando es la noche? Perdón, ¿hay alguien que está despierto velando cuando está la noche? Yo me he chupado muchas guardias. 32 creo que fueron, algo así. Imaginarias, yo esas no las contaba ya. Siempre tiene que haber alguien vigilando. Y de lo que nos está hablando. Que hemos de estar vigilantes. Hemos de estar vigilantes. Estamos en una guerra, por eso habla de milicia. Estamos preparados y debemos estar preparados para esta guerra espiritual que está alrededor nuestro. Es una guerra, es una batalla. ¿Qué nos dice Efesios 6? No me quiero equivocar. Vestidos de toda la armadura de Dios. Vestidos de toda la armadura de Dios, versículo 11, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, más el nuestro todavía, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. ¿De qué nos está hablando? De una batalla. Cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, estamos en una batalla. Pero una batalla continua. Una batalla continua. Hermanos, una de las cosas que más se odia hoy en día es un cristiano que sea militante. Es un cristiano que dice, no, las cosas son como son. Es un hermano incómodo, está anticuado, es un fanático fariseo. Pero es que hay quienes están en la lucha y otros no. ¿El soldado es un fanático? No.
Soldado es una persona que tiene que estar preparada para defender. ¿Verdad que sí? Pero el esfuerzo, como decíamos antes, estar vigilantes necesita esfuerzo, conlleva esfuerzo. Pero ¿os acordáis que dice Romanos 12, 1? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Dónde están nuestros sacrificios? ¿Viviendo tan tranquilamente? Yo vivo mi vida, oro de vez en cuando. ¿Es eso? ¿Eso es lo que dice? ¿Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo? No, a mí que no me molesten, ¿eh? Hablando de perseverar, el apóstol Pablo nos pide también y nos recuerda que con eso, con perseverar en oración, tengamos también una actitud de acción de gracias. Lo hemos visto antes, ¿verdad? Perseverar en oración, velando en ella con acción de gracias. Quizá deberíamos pensar, hay dos cosas. El apóstol Pablo estuvo preso, estuvo libre, y preso por la causa del Señor. Y debemos tener o mostrar agradecimiento en las cosas que el Señor nos da. Versículos 3 y 4. Orando también al mismo tiempo, por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Por lo cual también dice estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Como debo hablar. ¿Cómo debemos hablar? ¿Cómo debemos hablar los creyentes, hermanos? Orad, el segundo punto, para aquellos que predican la palabra. Pero ¿cómo debemos hablar? Nos dice el versículo 5 y 6. Dice, andad sabiamente con los de afuera. Los de afuera son los incrédulos, fuera de la iglesia. Esto es una iglesia local, Colosas, está hablando a ella. Los que no forman parte de la iglesia. En Efesios 5, 15 y 16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si eran malos entonces, en el tiempo apostólico, pregunto, ¿cómo serán los de hoy? ¿Cómo son los de hoy? La importancia de un buen testimonio, hermanos. Este andar tiene que ver con nuestro comportamiento. Ahora, un par de versículos para hablar de nuestro hablar. Proverbios 26, 4 y 5. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. Si alguien está hablándote neciamente, no te pongas a su nivel y seas tan necio como él. Es lo que está diciendo. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Alguna vez has discutido con alguien? A lo mejor con tu esposo, con tu esposa. Cuando nos salimos del tono, ¿qué pasa? Se suele irritar la cosa, ¿verdad? Sube el furor. ¿Sí o no? Y más le echamos leña, más crece. Debemos ser sabios en nuestro andar con los de afuera. Pero también vemos el versículo 5, que si bien nos habla de con los de afuera, versículo 6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, siempre, no algunas veces, siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y cuando nos dice aquí siempre y cada uno,
No puede ser que solamente se hable de los de fuera, también de los de adentro. Como si nos dijese, de hecho, no solamente con los de adentro, con los de afuera, también con los de adentro. ¿De acuerdo? Estas palabras son para las esposas y para los esposos. Para los hijos y para los padres. Para los siervos y para los amos. Todo lo que estudiamos antes. Esto es para ellos, para nosotros. Para que adornemos con gracia la fe que decimos tener. Hay un refrán, un dicho, que dice, por la boca muere el pez. ¿Qué significa? Que tú puedes parecer muy majo y tal y cual, pero cuando echas por aquí, ¡guau! Ahí, ¿verdad? Y entonces, si tú me vas a convencer de que tú eras así, no, tú eres lo que yo estoy viendo y lo que yo estoy oyendo. El buen testimonio. Para que tengamos o creemos apetito por la doctrina del Señor, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de ser. Debemos hablar cuando tenemos algo que decir y tenemos que callar cuando no hay nada que decir. No tenemos que hablar por hablar. En las muchas palabras no falta pecado, dice Proverbios. Cuando uno habla mucho, alguna que otra vez dice algo que no debiera haber dicho. Los creyentes debemos ser agradables y no repelentes. Cuidado que viene el cristiano este, uy, me tiene harto. No. Tiene que ser tan afable que atraigas a las personas para estar contigo. Tendría que enseñaros lo que dice, y eso que no nos conocemos, lo que dice mi casero, el que me alquila el piso. No, porque yo sé que usted... No me voy a echar flores. La forma de hablar es importante. ¿Cómo nos manifestamos? Tenemos que hablar con sabiduría, con prudencia, no neciamente. Yo me acuerdo de haber discutido con alguien acerca del Evangelio. Menudo testimonio di, ¿no? Hace ya muchos años, pero me acuerdo haberlo hecho. Que nadie nos pueda tachar de necios, pedantes o insípidos o fanáticos. No somos fanáticos de nada. Solamente hablamos lo que está en nuestro corazón. Una vez en el trabajo, un señor me hacía preguntas, ¿y vosotros qué pensáis? ¿Y qué creéis? ¿Y qué dice la Biblia de esto y aquello? Y siempre le preguntaba. Y yo siempre intentaba darle una palabra para salvación. Y un día me dijo, ¿sabes qué? No quiero que me hables más de eso. Y yo digo, Siscar se llamaba, señor Siscar, no se preocupe, nunca más le voy a hablar. Y si le hablo, es porque usted me pregunta. Pero se lo dije con serenidad. Si no quiere oír, yo no le voy a hablar. Punto, no se moleste, yo no le voy a decir nada más. Nuestro hablar es parte muy importante de nuestro testimonio cristiano. ¿Cómo respondemos en casa, delante de nuestros hijos, delante de nuestra esposa, o del esposo? ¿Cómo respondemos en el trabajo? Todo eso es de lo que está hablando Pablo. Ese es el contexto. Si tu jefe es necio, no seas tú necio porque él sea necio. ¿Me explico? Tú no eres necio, no te presentes como un necio, como una necia. Y tengo que concluir. Nosotros estamos, hermanos, representando a Cristo en la iglesia, no el Papa. Tú y yo.
Mucha gente no conocerá de Cristo si no es por ti. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo quieres que vean a Cristo? ¿Desmelenado? ¿Despeinado? ¿Desaliñado? ¿Qué pasa, chico? ¿Quieres quitarle de Cristo? Si quieres te explico, yo sé mucho, Uy, yo he leído la Biblia. ¿Puedes hacer eso? Yo he juntado muchas cosas en un personaje, ya lo sé. Nuestro porte, si somos educados, respetuosos con los demás, mostraremos algo del Señor. Pero si no, no. Si no, no. Debemos ser sabios y entendidos, incluso cuando hablamos de otros, a otros o con otros del Señor, sin discutir, sin airarse. No, porque... No, serenidad, tranquilidad. No te pongas nervioso, tranquilo. Al contrario, estás delante de una persona que necesita lo que tú tienes. Y tú le dices, lo vas a masticar porque yo te lo doy. No, el Evangelio no es así. El Evangelio no es así. Sin discutir, sin airarse, sino con serenidad y estando preparados. Que esa es una de las cosas que el Señor quiere. Que estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Por eso, dije antes mi énfasis, ya lo digo, por eso tenemos un instituto bíblico los viernes, para aprender. Primera de Pedro 3:15 dice, estad siempre preparados, lo acabo de nombrar, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande, o todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y en Tito 2:10 dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¿Adornamos la doctrina de Dios con nuestro comportamiento? ¿En casa? Esposo, esposa, hijos, padres. ¿Adornamos la doctrina de Cristo en el trabajo? Digo esto porque hemos hablado ya de eso, que es el por qué viene todo esto. Si no has escuchado los otros mensajes, a lo mejor te sientes un poco ¿y de qué va? Hermanos, un cristiano representa, he dicho, a Cristo y a sus enseñanzas. ¿Tú crees que el Señor era avaro? ¿Sí? No. ¿Debes ser tú avaro? No. ¿Codicioso? No. ¿Mal hablado? ¿Él era mal hablado? No. No digo que no tuviera alguna mancha de aceite. Alguien me lo dijo un día, digo, pues no había pensado. ¿Podría ser que tuviera una mancha de aceite en su túnica? ¿Alguna vez? Pues sí, yo nunca lo había pensado hasta entonces. También hace muchos años de eso, pero podría ser. Pero iría lo más aseado posible, ¿sí o no? Cuidadoso. ¿Podría ser ordenado? Escuchadme bien, ordenado. ¿Debemos ser nosotros ordenados también? Pues ves creyentes por aquí y por allá, que de ordenado tienen bien poco. Se queda ahí se queda. Le hemos puesto ahí un letrero. Si coges algo, déjalo como estaba. Si estaba limpio, lo dejas limpio. ¿Verdad? Un testimonio debemos tener que traiga honra a nuestro bendito Salvador. Un testimonio que glorifique a Cristo. En casa, entre los hijos que obedecen a sus padres. Y padres que les enseñan en la disciplina y amonestación del Señor.
entre esposos, en el trabajo, siendo ejemplo a los jefes y compañeros. Hermanos, hay personas trabajadoras que tienen un jefe, me refiero a eso. Hay personas que trabajan, que tienen sus jefes tienen un buen concepto de esa persona. Pero hay otros creyentes que también trabajan, que no tienen un buen, ¿cómo he dicho? Concepto de sus jefes. ¿Está bueno? Nuestro testimonio debe traer honra y gloria a nuestro bendito Salvador. Un testimonio, como he dicho, que le glorifique a Cristo. Tus vecinos, ¿qué piensan de ti tus vecinos? Deberían tenerte como, wow, esta persona, ¿vale? Esta persona. En tu trato con los vecinos, con afabilidad, con cortesía. Pase usted, señora. Una señora que va con el carrito. Lo digo porque acaba de pasar esto. Y hay unos 5 escalones, 4 o 5, para subir al rellano de la escalera. Pero un momentito que le ayudo. Le ayudo a bajarla. Gracias, muchas gracias. Lo hago por ella, pero más para tener un buen testimonio cuando yo hable un día, si puedo, del Señor Jesús. Como ciudadano, ¿somos buenos ciudadanos? Obedeciendo las leyes y siendo cívicos. ¿O somos tiranos cuando salimos a la calle? También no me gusta ir despacio con el coche, algunos lo sabéis, ¿verdad? Algunos por ahí también. Pero voy con respeto. Y si alguien necesita salirse del carril para meterse, yo freno para que pase. Hay muchos detalles en la vida, hermanos. Hay infinidad de detalles. El tema es la grandeza de Cristo. Así que mostremos la grandeza de Cristo en nuestras vidas. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos.